Hola, estoy seguro que en tu localidad o donde te encuentras has escuchado acerca de que la educación actual se ha venido abajo en nuestro país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos viven quejándose y dicen, la educación ya no es como antes, la educación ha caído, la educación se ha perdido. Pobre de mi hijo, ya no está aprendiendo nada, solamente ve a gente por televisión o los escucha o le dejan trabajos y la educación ya no es como antes. Pues la verdad, hoy quiero decirte que la educación está pasando por el mejor momento en nuestro país, en el Perú. Entonces, tú te preguntarás y me estás mirando de una manera muy extraña, tal vez. Y si yo te dijera en este momento que la educación es excelente, tú quedas con un signo de interrogación en la mente y me podrás decir, ¿cómo es eso posible? Pues con ello te doy la bienvenida a este discurso argumentativo acerca de la educación en el Perú. Bien, vamos a analizar algunos factores que de verdad son de bastante importancia para nosotros. Primero, hay que tener en cuenta algo. La educación en el Perú tiene dos factores, un factor académico y un factor mental. Bien, entonces, si tú de verdad no has entendido estos dos factores aún, te va a ser muy complicado entender todo el contexto que vamos a hablar acerca de la educación. Ahora, ¿por qué la educación es tan criticada hoy en día? Como sabes, vivimos en tiempos de pandemia, donde la situación no es la misma. Es cierto, como verás, hay aulas totalmente vacías hoy en día y pues la gente vive criticando ello. La gente vive lamentándose acerca de ello. Estoy seguro que muchas personas a tu alrededor has escuchado quejarse por la actual coyuntura, ¿verdad? Entonces, y por diversas situaciones, sean de índole laboral sobre todo, y académicas, que son la mayor preocupación de la mayoría hoy en día. Entonces, vamos a analizar por aquí, tengo un dato muy interesante para compartirles acerca de la Organización Mundial de la Salud, o la OMS como le conocen ya muchos. ¿Sabías que la OMS en el 2019 afirmó que este año iba a ser el año de un mayor indicador acerca de la depresión? Entonces, analicemos por ahí. ¿Va a ser un año depresivo? Entonces tengo razón en que la educación está mal y debería sentirme mal. Tal vez lo estás pensando así, pero la verdad es que no. ¿Por qué te dije en un inicio que la educación está representando ahora mismo la mayor oportunidad? Está pasando por su mejor momento. Analicemos otro dato muy interesante. Eh, la educación virtual en sí se viene desarrollando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en el Perú llegamos un poco retrasados, como siempre, a las actualizaciones. Si nosotros analizamos en contexto, nos vamos a dar cuenta que la educación virtual aparece en los años 90. Entonces, y ello aparece, por ejemplo, como para Australia, Nueva Zelanda, América del Norte y Reino Unido. Ahora, yo te hago una pregunta. Si aparece en los años 90 y estamos 2020, ¿cuántos años han pasado? Estamos hablando de casi 30 años que vivimos retrasados con una educación convencional y no con una educación virtual. Entonces, desde ahí date cuenta, si países más desarrollados que el nuestro lo desarrollan de una manera virtual, ¿por qué debería ser una mala opción para nuestro país? Entonces, vamos a ver algunas de las principales ventajas y desventajas. Bien, esto es viéndolo primeramente desde una perspectiva académica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos una de las principales ventajas que representaría, en este caso, la educación virtual, que se evitan desplazamientos, lo que permite ahorrar tiempo y dinero. Es cierto. ¿Cuántas veces, por ejemplo, si tú te encontrabas en una localidad alejada, a veces desplazarte hasta tu centro de estudios tomaba un largo tiempo o tal vez en las zonas más rurales no había una movilidad directa? Entonces tú te demorabas horas en llegar al centro de estudios, lo mismo horas para retornar, lo cual
era un poquito complicado muchas veces, sobre todo para las personas que trabajan y estudian. Ahora, eh, el estudiante, por ejemplo, con la educación virtual, puede acceder sin una limitación física o geográfica ahora mismo, como te comentaba. Si antes el tema de desplazamiento era un problema, ahora ya no lo es. Y no es necesario que esté yendo físicamente, sino que lo puede desarrollar de una manera virtual. Ahora, el estudiante, asimismo, tiene otra gran ventaja, que puede desarrollar las actividades conforme a su propio ritmo y estilo, facilitando su nivel de aprendizaje. Es decir, nosotros, por ejemplo, hablar un poco también en resumen de lo que sería el aprendizaje en el Perú. Como sabemos, existen varias técnicas y métodos y formas de aprendizaje. Algunos en este caso es más kinestésico, otros auditivo, otros es visual, pero cada uno tiene una forma diferente de aprender. Entonces, si es visual, pues viendo en este caso las sesiones en vivo, las clases online que se vienen realizando, ya tenemos lo que es un punto muy a favor, pues porque como las sesiones virtuales suelen ser transmitidas, en este caso por una pantalla, tienes la opción de verlas. Si son auditivas, pues genial, porque solamente las vas a escuchar y va a ser donde vas a prestar tu mayor nivel de atención. Y si es kinestésica, de igual forma, todos los trabajos o información que te facilitan a través de un material, los puedes imprimir y los vas a tener siempre a la mano para que tú los puedas revisar. Entonces, es una gran opción para los diferentes tipos de aprendizaje y que se puede adaptar de acuerdo a tu ritmo y forma de estudio. ¿De acuerdo? Además, existe lo que es también un trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque la educación virtual suele desarrollar participación de todos. Si tú te fijas en un aula de clases, muchas veces el docente iba, dictaba su clase, los alumnos sentados escuchaban, que muchos de ellos hasta sueño les daba. ¿Por qué? Porque no existía una interacción entre lo que en este caso el docente hacía y pues los estudiantes mostraban. Entonces, ahora, a diferencia de ese caso, ya existe. Bien, entonces, por otro lado, el alumnado no depende de horarios ni espacios. ¿Por qué? Si nosotros analizamos tiempo atrás, el alumnado se veía netamente limitado a un espacio, es decir, solamente en un aula de clases, pasar ahí entre 4 a 6 horas, y es lo que muchos padres de familia se quejan hoy en día, hablando de la educación en general, no solamente centrándome en la educación universitaria o de colegio, sino que muchos padres creían que sus hijos es necesario que estén en un aula de clases para que puedan aprender, por lo cual ellos creían que deberían verse siempre en un aula. Y la verdad es que no es así. Pues si te fijas, en la educación virtual se desarrolla algo muy importante en las personas, como viene a ser el autoaprendizaje. Ahora, ¿por qué es importante el autoaprendizaje? Y ahí es donde con ello vamos a dar inicio al otro tipo de educación, que es la educación mental. ¿Por qué te digo esto? Analízalo. Cuando tú ibas a un salón de clases, siempre esperabas que el docente haga su clase o que el docente termine en este caso diciendo, miren chicos, la conclusión de esto fue de esta manera o las cosas deberían ser así. Y siempre te daba su postura, pero tú nunca dabas tu propia opinión. Sin embargo, con la educación virtual es importante que haya una sala de debate. ¿Y qué te permite ello? Interactuar entre docente, alumno, compañeros y todos opinar acerca de un tema en específico. Por ejemplo, en este caso, tú y yo no estamos opinando de la misma manera. Sin embargo, es importante siempre analizar argumentos que definan la postura. No se trata de siempre cerrarte en lo que tú crees. Es importante analizar un mismo tema desde diferentes ángulos, porque no todo es malo. Como verás, en un inicio vimos tal vez las desventajas que mucha gente creía acerca de la educación virtual, pero asimismo me interesa bastante que tú adquieras una nueva postura respecto a la educación virtual y que debería ser mucho más apoyada en la actualidad por las personas en lugar de quitarle el valor que verdaderamente está teniendo. Asimismo, la educación, como te comentaba, si el alumno desarrolla un autoaprendizaje,
conlleva a que el alumno tenga un autodesarrollo o un desarrollo propio. ¿Por qué te digo esto? En la actualidad, por ejemplo, se veía, o perdón, tiempo atrás, cómo los alumnos eran formados desde el colegio, y decir, eh, también hasta por sus padres. No, tú tienes que estudiar, tú tienes que salir adelante, acabas el colegio, vas a la universidad, o hasta en las mismas universidades o casas de estudios te decían, eh, tienes que buscar un empleo, mira, tenemos una bolsa de trabajo, ahí las empresas requieren personal, y tú tienes que prepararte para eso. Pero con el autoaprendizaje no es así, porque busca el autoaprendizaje que tú te puedas autodesarrollar, automotivar, automáticamente tratar de crecer por ti mismo. Entonces, si tú verdaderamente vas a crecer, vas a salir adelante, vas a mejorar, entonces significa que tú mismo te vas a crear oportunidades. ¿Por qué la gente actualmente vive en crisis? ¿Por qué te mencioné lo de la OMS? Que tal vez este año se iba a experimentar como la depresión o el tema de la crisis, que iba a ser uno de los factores más relevantes para este 2020, porque la gente vive actualmente en un mundo de crisis por la mala perspectiva que tiene acerca de la educación. ¿Por qué? Porque las empresas lo despidieron. Y entonces mucha gente, ay, pobrecitos, ay, no tengo nada más que hacer, las empresas no me quieren, no están trabajando, mi rubro ha cerrado. Sin embargo, con una correcta educación, verdaderamente no hay oportunidades, pero las creo, porque yo aprendí a crecer, yo aprendí a autoformarme. Entonces, yo necesito que a partir de hoy toda la educación tenga una nueva perspectiva, que tú deberías apoyar los cambios. No es fácil, no es fácil, es cierto. Vivimos una coyuntura bastante difícil, pero si tú no te motivas y ves esos nuevos cambios que la educación está ofreciendo, serás imposible de ver oportunidades en donde tú te encuentres. Entonces, como vemos, la educación virtual verdaderamente ha revolucionado nuestro país. Viene cambiando personas, viene mejorando la cultura formativa. Y eso es lo que deberíamos cultivar tanto en las futuras generaciones y también incentivarlo desde la presente, para que ello cambie, así todos podamos cambiar y juntos como país podamos seguir saliendo adelante. Que tengas un excelente día y a salir con esta nueva postura de hoy en adelante.